Ok. No quisiera desviar, pero desearía saber sobre el Génesis, algo. Sobre el inicio, sobre la creación. Sì, ok. Ok, así llegamos también a Adán y Eva. Entonces, así como la Biblia no habla de Così Dios, come la Bibbia non parla di Dio, la Biblia no habla la Bibbia nunca non de parla mai di creación. creazione. Cioè, En la lengua hebrea in no hay un ebraica término non que c'è indique Dios, un termine che indichi y Dio, tampoco nella un lingua verbo que ebraica indique non c'è un crear, verbo che mucho indichi menos creare. crear de la nada. El verbo bara, Il verbo bara, che è il que es termine que se usa en el greco, bara principio Elohim, Dios insomma, creó el bara, cielo y la tierra, Dio, i cieli e la terra, nunca non significa significa crear, creare pero mai, no solo en nella lingua hebreo, ebraica, en non solo ninguna in ebraico. parte. Significa siempre Significa sempre intervenir intervenire, sobre una situación esatto, su para una modificarla situazione per para propio modificarla uso a proprio o uso. consumo. Quindi il primo versetto, e a questo io ho dedicato 80 pagine nel libro Non c'è creazione della Bibbia. En In sustancia, en primer sostanza, il lugar, el primo, Génesis cuenta cuando los Genesi Elohim dice llegaron a che un quando gli lugar, Elohim sono arrivati in un se posto, escogieron ese si sono lugar, scelti quel posto, la l'hanno modificaron para vivir allí. modificato per viverci, Ha hanno construido un dique costruito una que diga dividió las aguas che que están divide le acque arriba che de las que stanno di están sotto abajo. dalle acque che stanno di Han sotto, modificado el hanno territorio modificato il inferior. territorio sottostante, Han empezado hanno allí a cominciato producirse lì los a alimentos hechos de riprodursi vegetales y farine e animales. animali. Este es el relato. Questo è il Del racconto primer capítulo me del doy primo cuenta que las capitolo del cosas que Genesi. estoy Tenete diciendo, conto delle cose che sto dicendo, non abbiate timore. Il racconto del primo capitolo che con la creazione non c'entra En nulla. ese libro Nel analicé libro lì io ho todas las dedicato veces que tutte le volte aparece in el cui verbo appare il bara en termine toda la bara Biblia. nella No Bibbia. significa Non nunca significa crear, ni mai siquiera una creare, vez. neppure punto. Repito, no significa crear Ripeto, solo en non significa hebreo. creare, non En significa ninguna solo in raíz ebraico, semítica significa significa in crear de la nada. nessuna lingua semitica significa creare dal nulla. Entonces, Quindi non hanno no crearon costruito algo de una esos diga allí. lì, Llegaron, sono se arrivati qui, escogieron hanno esos trovato, territorios, si un sono territorio, scelti un lo territorio, modificaron l'hanno modificato para su utilización. per il loro utilizzo Y en un cierto e a un punto certo punto se dice si dice que han che decidido hacer decidono di el fare Adam l'Adam y lo hacen. e lo Nos fanno, dicen ci dicono le su traduzioni, imagen y a loro semejanza. immagine e a loro En realidad en el hebreo no in está ebraico escrito non è así. scritto così. En hebreo está In ebraico escrito c'è que lo scritto che lo hacen a fanno su a loro semejanza, somiglianza, con algo de material que con contiene su imagen, qualcosa di materiale che contiene la loro que es immagine, distinto a che su è diverso imagen, di a a loro su immagine. imagen. Pero Ma hacen el fanno Adán l'Adam utilizando utilizzando su il loro Selem, así le Selem, dice la così Biblia. dice la Bibbia. Si nosotros E se leemos noi el leggiamo diccionario ancora de una volta i hebreo-arameo, dizionari di ebraico-aramaico, está escrito que vediamo che c'è Selem scritto, deriva de la raíz hebrea deriva dalla radice Salam, ebraica salam, que che significa significa tagliare. cortar, E quindi porque salam ellos, è Selem, quel quid tiene di material que materiale che contiene la contiene imagen, y en los l'immagine, diccionarios e i americanos dizionari dicen americani c'è scritto something cut something cut out, out, un es qualcosa di decir, algo que tagliato fue fuori. cortado, sacado. Cos'è? Entonces, es la parte Quella física parte que fisica contiene che la contiene imagen l'immagine y e che que può puede essere ser tagliata sacada o fuori e cortada y utilizzata per utilizada para produrre. reproducir el ADN. Les dije antes Vi ho letto prima que la che la Biblia Bibbia hable parli de di ingeniería ingegneria genética. Es genetica claro e que non para los necessariamente gli hebreos ebrei lo attraverso. hace a través del Talmud. Entonces E allora digámoslo. diciamolo. Ya lo habían dicho. Entonces digámoslo. E allora diciamolo. Les hablé del Vi ho paraíso nominato il terrestre. paradiso terrestre. Adesso Luego vediamo seguimos cosa adelante con Adán y Eva. Nominé el paraíso terrestre en el nel sentido senso que che hacen el oramai Adán y nosotros, sappiamo que nos ha dicho que fue hecho en el viene paraíso detto che viene terrestre. fatto nel paradiso terrestre. Si alguno ha Se oído qualcuno ha alguna sentito qualche conferencia mía desde hace 4 años seguido, anni, io explico que spesso el spiego término che il Gant, termine Gan, de Gan Eden, Gan Eden, Gan esto es Eden, Gant. Gan posto in Eden, Gan significa Gan in jardín ebraico protegido y significa giardino cercado. recintato e protetto. ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien escuchó C'è esta qualcuno che explicación? ha sentito Solo questa para... spiegazione? Ok. De esto deriva el término Da iraní, questo poi deriva il termine que iranico significa paradise, paradise, que che significa jardín giardino cercado. cercato. Del Dal término termine iraní, iranico paradise, deriva il deriva greco paraíso, paradeisos, que es che è utilizado por utilizzato da Jenofonte Genofonte y e Deodoro altri secoli Sóculo, per que indicare indica los i jardines de los señores de Babilonia. signori di Babilonia. Del Dal paradisos paradisus griego greco deriva deriva il paradisum paradisum, latino, latino, dal paradisum latino deriva il nostro y ese paradiso, término es el così Gan come Eden. Y listo, no tiene algo que ver. non ha assolutamente nulla a che vedere. Yo hace unos 3 años Legge, más e o poi menos io qualche anno diseñé fa, un mapita almeno giù di lì, avevo disegnato una cartina sobre nella la quale facevo vedere hipotética dove si poteva ipotizzare localización del l'ubicazione Gan di questo Eden. Gan Eden.
Yo no lo tengo porque a finales de julio me robaron todos mis apuntes. De cualquier manera, la revista Ciencia de julio del 2014 habla del Gan Eden y diseñan aquí, indicando que está precisamente en este lugar al norte de Mesopotamia, al oeste del Mar Caspio. Exactamente en el lugar donde se puede hipotizar. Escuchen lo que dicen del Gan Eden. El nombre paraíso deriva del Paradisea, que significa lugar amurallado, típico de los jardines de los soberanos persas. Genofonte, Grecisa, Paradisea con Paradaisos, lugar cercado. Homero en la Odisea describe algo similar. Yo en mi conferencia he dicho que el jardín, descrito en el libro sexto y octavo, tiene la descripción de cómo es el Gan Eden de la Biblia. Esto es un laboratorio experimental, un centro de reproducción de vegetales, de los cuales se puede nutrir y luego dar crianza a los animales. Me da mucho gusto leer estas cosas aquí. Pero hay más. La Biblia habla de ingeniería genética. Yo siempre digo que la Biblia hagamos de cuenta de que esto es verdad. Entonces yo cuento eso que leo. Y si después que leo eso resulta ser una mentira colosal, yo les cuento entonces que es una mentira colosal. El problema no lo tengo yo. El problema lo tienen los teólogos que de allí recaban la verdad. Por tanto, si descubrimos que la Biblia es un cuento, pues por mí no hay ningún problema. Entonces eso leo, eso les cuento. ¿Es verdadero o no? No lo sé. Pero en los últimos años me están llegando cosas que me ponen la piel de gallina. Tipo esta, estudios de genetistas, de los cuales una parte, poquísimas páginas, estudios que me han sido enviados directamente a mí, de un biólogo molecular, que es un investigador asociado del King, publicó 2 páginas. En mi libro La Biblia no es un libro sagrado, porque él está escribiendo un libro que saldrá en la primavera, después de salir antes que puesto que se ha demorado, donde él explica que ciertas hipótesis de ingeniería genética explicarían toda una serie de cosas que la ciencia no puede explicar. Otros genetistas me describen mandándome extensos estudios de los cuales me dicen que toda una serie de secuencias genéticas que son aquellas que nos distinguen como Homo sapiens, ninguno sabe explicar de dónde vienen. Ningún genetista, y están todas escritas, o estudios, lo publicaré en el próximo libro. No se los leo para no aburrirlos. Les leo la conclusión. Estupendo. La única explicación que queda es considerar Eva mitocondrial. Mitocondrial es un nombre que los genetistas le dan a la primera Eva sapiens y Adán cromosómico Y como clones producidos en muchos ejemplares. Solo un número adecuado de hembras y machos genéticamente iguales entre ellos habría podido transmitir con éxito los genotipos únicos y características propias del género humano. Comienzan a escribirlo los genetistas. Eso es lo que nos describe ya la Biblia. Eva es un clon. Eva es un clon femenino del macho de Adán. Y hasta nos dice de dónde tomaron las células, de la parte ubicada abajo. La ciencia empieza a escribir estas cosas. Pero otra cosa que me puso la piel de gallina nuevamente es... ¿Vieron el paraíso terrestre colocado allí, verdad? El norte de Mesopotamia. Se lo escogieron como lugar y hacían una serie de experimentos. La Ciencia, agosto del 2014, nos habla del trigo, de cómo tuvimos nuestro trigo. Escuchen lo que escriben. Mucho antes de la invención de la agricultura, un componente salvaje, familia Triticum orartu. Orartu es la cadena montuosa donde está el arar, o llamado orartu, porque está allí. Entonces, un componente salvaje, Triticum orartu, experimentó, entonces fue la planta la que la experimentó,
Un evento genético que jamás podría haber sucedido. Englobó completamente el entero genoma de otra planta. Lo escriben ellos. Ocurrió, pero no podía suceder. Imposible. Pero no podía suceder.